Uno de los pináculos más importantes de la historia de los videojuegos es Ocarina of Time, la prodigiosa transición en una época de cambios importantes, así como todos los elementos que aportó para posteriores juegos, no solo de su saga sino de la industria, hicieron que el título de Nintendo sea una marca importante en el tiempo. Pero la quinta entrega de la leyenda de Zelda no sería nada sin el aprendizaje obtenido en sus 4 entregas pasadas. Los elementos que conforman Ocarina del Tiempo son cúmulos de buenas o a veces no tan buenas prácticas, que fueron aprendiendo desde los primeros 4 títulos, que si bien van desde cosas tan simples como solamente agarrar un jefe de un juego hasta cosas que han perdurado a lo largo de la saga, como ese sistema de mejoras que hoy en día sigue vigente y que muchos lo calcaron de aquí. Pero a pesar de todo esto, el último escalón para llegar al Santo Grial es aquel que tiene más calcado el cúmulo de prácticas. El nacimiento de Link Awakening es curioso. Este es Kazuhika Morita, que en su tiempo libre, por no tener novia ni amigos, experimentó con el poder de la consola portátil de Nintendo, la Game Boy, tratando de hacer una especie de port del aquel entonces desarrollo de la última entrega de Zelda, A Link to the Past. Y es difícil no ver los rasgos que dejó este intento de port en el producto final del juego de Game Boy. El sprite de Link, el uso de otros sprites de Nintendo para ahorrar tiempo, hasta zonas que parecen calcadas de A Link to the Past. Pero no se quedaría solamente como un port, sino que después de presentarlo a Takashi Tezuka, se dieron cuenta del potencial que tenía el experimento y empezaron a hacer un spin-off, y no cualquiera, sino uno que quitaría 3 elementos importantes de la saga, la Trifuerza, Ganon y Zelda, haciendo que la clásica historia del bien contra el mal para salvar el reino tuviera un giro diferente, una aventura por necesidad del héroe. Pero al final de cuentas, las prácticas que había mencionado antes también son culpables de que el juego se orille a una experiencia más o menos conocida. Sí, la Trifuerza no está, pero los instrumentos tienen el mismo propósito, el objeto místico por el cual emprendes el viaje. Y es más, la estructura del juego es la misma que se empezó a forjar desde el primer Zelda. ¿No me crees? Primero descubres cómo ir al templo en turno. Ya que estás ahí, resuelves el templo, en donde vas a encontrar un ítem que vas a estar usando constantemente y también te va a ayudar a matar al jefe en turno, para que después alguien te diga a dónde tienes que ir para encontrar el siguiente templo. En este caso un búho, porque obviamente a Link le gusta remojar sus hongos alucinógenos en LSD. Que por cierto, esa zona será accesible solamente con el ítem que obtuviste en el templo pasado. Y voilà, vuelves a repetir. Y no digo que esta estructura esté mal, porque tiene sus pequeñas variantes. Encontrar la entrada del templo no solo va de pararte y entrar al templo. Hay que hacer ciertas cosas que le meten variedad. Y los templos, bueno, acá ya se estaba notando el camino que iban a tomar. Ya saben, los temáticos como el agua, el fuego, etcétera, etcétera. Pero aún así tampoco se tratan solamente de matar enemigos y abrir puertas. Me gusta que algunos tienen giros interesantes y creo que no se volvieron a usar, como por ejemplo el templo del esqueleto, en donde tienes que perseguir al esqueleto por todo el templo, o el templo del águila, que tiene una curiosa solución. Este tipo de detalles, aunque mínimos, le da identidad al juego, además que agregaron cosas que antes podían ser considerados como una falla. Por ejemplo, en el primer Zelda tenías que matar a todos los enemigos en un cuarto cuando estabas en un templo, para ver si había un cofre o un ítem, a veces muy importante. El colmo era que matabas a todos y solamente te daban 5 putas rupias o incluso nada, pura de árabe. En cambio, en Link Awakening te avisan con un pequeño sonido que sí, que efectivamente hay un cofre, así que con confianza puedes matarlos a todos. Y esto de ayudar al jugador no solo va con este sonido, ahora incluso hay estatuas que te dan textos importantes para resolver el templo, pero al acabar de resolver el templo sale a relucir lo estructurado que está el juego. A pesar de esos pequeños twists en los templos y las mejoras que tienen, el juego en general sigue un patrón, pero a pesar de esa linealidad que hay en la campaña principal,
siempre hay algo más que hacer aparte de los templos. El juego sabe abrir la curiosidad y hacerte sentir que ninguna zona ha sido explorada al 100%, porque siempre deja un camino o un secreto al cual no podrás acceder hasta que tengas cierto ítem, y para eso necesita que los secretos ya no sean más crípticos, y lo logra bien. Nadie se imaginaba antes que aquí había algo, pero ahora, hijo, aquí hay algo, me mocho un huevo si no hay algo. Esto hace que se pierda la dificultad y lo críptico del secreto, pero por otro lado gana algo más, interés. Interés por volver, por explorar esos rincones, porque cada vez que tengas un ítem, vuelvas en tus pasos para ver qué puedes obtener en esos lugares en donde antes no podías llegar. Y si vas a regresar por algo, sería bueno que valiera la pena. Las caracolas es una quest interesante. Es un buen premio, pero es difícil porque no hay muchas pistas y no te enteras de lo que necesitas para encontrarla a todas. Así que queda como de lado, pero en cambio la del intercambio, es genial. Es obvio a quién le sirvió de inspiración esta quest, pero esta es un poco diferente, ya que te acompaña gran parte del juego. Y el avance en ella es conforme avanzas en la quest principal, porque los diversos objetivos se consiguen con una combinación de ítems. Y al usar varios ítems es cuando te das cuenta que este juego es de Game Boy. Cuando salía un título de tu saga favorita en las portátiles, sabías que muchas veces era un juego menor, algo que podrías pasar en poco tiempo y que iba a tener limitantes respecto a su hermano mayor. Y si bien el tiempo de duración podría ser variante, las limitantes siempre estaban ahí, y Link Awakening no iba a ser la excepción, ya que el uso de los ítems podía cortar mucho el ritmo de la experiencia. No era algo nuevo en la saga, desde A Link to the Past pasaba esto, cosa que se mejoró en Ocarina del Tiempo por el número de botones que tenía el mando. Pero en el juego de Game Boy había ocasiones que tenías que pausar hasta 3 veces en 2 pantallas, lo que en ocasiones hacía que el juego tuviera un ritmo excesivamente lento, lo cual no hubiera sido tanto si el escudo y sobre todo el brazalete de poder no fueran ítems activos, sino pasivos, como las aletas que se activan cuando hay agua, cuando se necesitan. Aquí no me puedo quejar tanto, porque tal vez fue una decisión deliberada o fue una limitante técnica, ya que desde el NES se había resuelto eso, y acá por alguna razón quisieron cambiarlos a ítems activos y se siente raro. A lo mejor el escudo tiene más protagonismo, pero el brazalete no le queda. Pero lo que sí es imperdonable es la cantidad absurda de mensajes. No entiendo por qué demonios cada vez que me acerco a una piedra tiene que salir el mensaje de que tengo que usar el brazalete. Entiendo la primera vez, tal vez antes de conseguirlo es comprensible. Hostigarme mandando el mismo mensaje cuando por accidente paso al lado de una piedra y no tengo el pinche brazalete equipado, no lo entiendo. O peor, cuando tomo un power up y tiene que salir ese molesto mensaje que me explica por enésima vez qué chingados hace. No lo entiendo. ¡Ah! Ok, tal vez tienen su razón, más no su justificación, porque en más de una ocasión sentí que el juego se preocupaba demasiado en que fuera claro a dónde tenía que ir. Se nota que se esmeraba para ayudar lo más posible, no solo con los castrosos mensajes, sino incluso con la libertad que tenía en el mapa. El primer Zelda tenía una libertad brutal. Creo que las pantallas a las cuales no podías acceder desde el inicio las podías contar con una mano, pero al final de cuentas era una libertad de explorar, pero no de avanzar en la historia. Puedes andar por donde quieras, pero si quieres avanzar tienes que seguir una secuencia, del nivel 1 al 2, después al 3, hasta que llegues al final. Y llegaba el punto que el siguiente templo no era tan sencillo de encontrarlo, porque tenías mucho terreno que explorar y pocas pistas que ayudaran.
Y es aquí donde Link Awakening decide limitar ese lugar para hacer la búsqueda más sencilla. El mapa no es completamente accesible desde el inicio, sino que se irá desbloqueando conforme vas avanzando. Y no es que te pongan una pared imaginaria y después te la quiten, sino que deja inaccesible ese camino hasta que tengas el ítem adecuado, dejando rastros de que hay algo más allá, pero aún no tienes lo adecuado. Esto se asemeja mucho como un recordatorio para que vuelvas, porque comúnmente el camino que desbloqueas al obtener el ítem es el que debes tomar para continuar con la aventura. Esto hace sentir que las cosas son más accesibles y que se puede perder ese sentimiento de exploración. Y no lo voy a negar, el juego es más accesible y eso se viene buscando en cada una de las iteraciones desde el primer Zelda. No solo en la exploración, lo de que las estatuas te den pistas en los templos, que los secretos sean más visibles, que los aldeanos suelten más información. Todo es para que la aventura sea lo suficientemente accesible para que la puedas pasar, pero sin perder ese reto. Y la verdad, aquí no se pierde ese reto, porque cuando avanzo, siento que lo hice por una información que me dieron o por algo que noté, y no por una casualidad. Tal vez el aspecto más fresco y diferente en este juego viene dado por la libertad que tuvieron para crear una historia. Como lo dije antes, deja de ser una historia del bien contra el mal para pasar a una historia más propia, que se mueve por las necesidades del propio héroe, y es aquí de donde se toman para que el giro de tuercas sea más personal. Nunca sabes si los jefes de los templos o el búho son buenos o malos, simplemente sigues porque quieres salir de la isla, pero te hacen dudar, no sabes si estás portándote de una manera egoísta o de una manera buena. Y lo peor es que hay momentos que, aunque pocos, son muy sentimentales, muy profundos y calan hondo en cualquier persona, y al seguir adelante sabes que tienes que tomar esa decisión y se siente. Es algo que ningún Zelda había hecho para mí, y no voy a negarlo, hay giros de tuerca en muchos juegos de Zelda, pero ninguno tan personal como Link Awakening. Muy probablemente es por eso que se quiere hacer un remake de este juego. Es una experiencia muy aparte de lo que nos tenía acostumbrado The Legend of Zelda, pero sin dejar a un lado todo lo que se había hecho bien y no tan bien en la saga. Y pese a sus limitantes y su puta manía de mandar textos de todo, es un juego muy lindo, que a pesar de tener un final bastante, pero bastante cliché, lo hace bien, y en realidad espero que su remake esté a la altura de este maravilloso juego.